¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Viene algo que os va a gustar mucho, porque sé que estos temas os encantan, ¿vale? Que es si realmente el tema del conflicto de Ucrania es un plan B en la agenda globalista, porque mira, el tema del COVID no funcionó tan bien como queríamos, o porque se está desmantelando. Desafortunadamente, hay varios países que han tirado por libre, han dicho, hasta aquí, ya está, se acabó la historia. ¿Y cómo hacemos entonces para mantener la tensión y el control, ¿no? en la población? Bueno, pues sacamos un plan B debajo de la manta y te dice... Esto viene de Zero Hedge de nuevo, y el título del artículo original completo, porque es largo, yo te traigo unos fragmentos, pero esto es largo, dice: The Globalist Reset Agenda has failed. ¿Is Ukraine a plan B? ¿Vale? The Globalist Reset Agenda has failed. Ha fracasado la agenda del reset globalista. ¿Es Ucrania el plan B? ¿A que sí? ¿A que esto ya te gusta más? Empezamos a entrar en la parte de rock and roll, ¿verdad? Pues empiezo. El Foro Económico Mundial y la Fundación Bill Gates y Melinda Gates realizaron una simulación de una pandemia mundial de coronavirus solo 2 meses antes de que sucediera la real. La simulación llamada Evento 201 parecía predecir casi todo lo que eventualmente sucedería con el brote real de coronavirus que comenzó en China. Hasta las compañías de noticias y gigantes de las redes sociales bloqueando toda la información que no encajara con la narrativa. Solo había un problema. No era tan mortal como se esperaba. Dice, Evento 201 predijo 65 millones de muertes iniciales en todo el mundo y la OMS predijo una tasa de mortalidad por infección mucho más alta, del 3% de la población o más. Quizá por eso, ¿os acordáis? Quizá por eso es por lo que salía luego el tío Gates, el tío Puertas diciendo, bueno, esta ha ido bien. Lo dijo hace ya meses, dijo, la siguiente puede ser más mortal, seguro que va a ser más mortal la siguiente, ¿no? Entonces como parece casi hasta que dice, joder, no ha sido suficientemente mortal, ¿no? Los globalistas y los medios han estado luchando durante los últimos 2 años para convencer al público de que la tasa de mortalidad de COVID era mucho más alta de lo que es. Pero el hecho es que docenas de estudios muestran que el IFR promedio de COVID es solo del 0,27. 0,27. Por cierto, si sacáis también datos del NHS en Reino Unido o de España, veréis que por debajo de 50 cae drásticamente. Es decir, está 0,12, 0,04, 0,06, por debajo de 40, por ejemplo, 0,12 creo por debajo de 50. Es así, es estadístico, son los números que hay, ¿vale? Luego, por supuesto, no puedes mencionar estos temas porque dicen, no, es que estás negando que son datos, son matemáticas, son ciencia. ¿Quién niega la ciencia? La base de la ciencia son las matemáticas, ahí las tienes, joder. Por alguna razón, los globalistas invirtieron una gran cantidad de energía en los virus de COVID y los defraudó. Y ahora están atrapados tratando de crear pánico masivo por la hamburguesa sin nada, el bocadillo vacío, el sándwich de aire, ¿vale? Que se han comido. ¿Por qué? Porque en realidad la polémica también surgió y también lo mencionamos entonces, y hay que tener mucho cuidado y andar con pies de plomo cuando se habla de esto, porque ya sabéis que está prohibido hablar de esto. Entonces, la polémica ha salpicado a todos los niveles, incluido, por ejemplo, si el propio señor Fauci realmente financió el que se creasen este tipo de virus y toda la historia, que él dijo que no y que no, pero tuvimos congresistas que directamente le dieron mucha caña, como el senador Paul, que él también le dijo, pues evidentemente, recuerde que está ante miembros del Congreso y que mentir es un delito federal, o sea, es, bueno, de alta traición. En fin, volviendo al artículo, dice, entonces, ¿qué sucede después? Si todo esto, ¿vale?, ha sido un bocadillo de aire, se ha quedado ya en nada, esperemos que así sea, toquemos madera, ¿vale? Pero si todo esto se ha quedado en nada, ¿qué sucede ahora entonces después? Dice, tiene sentido que necesitarán una distracción como medio para redirigir el impulso y los globalistas harán lo que siempre hacen, que es crear tensiones de guerra. Esto no significa que la guerra a gran escala sea el resultado previsto, pero las guerras regionales limitadas que podían
convertirse en algo más siempre que estén sobre la mesa, no es un error que los Estados Unidos pueda verse atrapado, no en uno, sino en dos conflictos regionales importantes en este momento, incluida la invasión de China a Taiwán o la invasión de Rusia a Ucrania. Me acabo de dar cuenta que, curiosamente, Google, esto es una rayada, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con el artículo, ¿vale? Vais a alucinar. Tengo la sensación de que la traducción que hace Google de China la pone con C minúscula, Taiwán con T mayúscula, Rusia con R minúscula y Ucrania con U mayúscula. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, tiene la importancia de que son naciones y deberían estar todas con mayúscula. Interesante punto, ¿vale? Espera, de hecho voy a cambiar la sinfonía. Vamos a poner un poquito más de música misteriosa para leer esto, porque ¿os acordáis que hace 2 semanas, cuando estuvimos hablando del Daily Mail, sacó... ¿Dónde está por aquí? Daily Mail sacó un artículo donde hablaba precisamente de los vínculos que tenía el hijo del presidente actual de los Estados Unidos con algunas compañías y negocios, vínculos también con Ucrania, todo este rollo. Pues esta fue la música que pusimos. Voy al lío. ¿Cómo podría beneficiar la agenda globalista la situación actual en general? Y dice, primero, la inestabilidad económica que ha estado creciendo exponencialmente en los últimos 2 años ahora se acelerará. La inflación, los precios del gas, la cadena de suministros, todas las amenazas que ya se ciernen sobre nosotros se multiplicarán por 10 con 2 potencias nucleares enfrentadas, incluso si el ruido de sables de Ucrania fuera a ahogarse en nada. La sola existencia del peligro es suficiente para inspirar un temor económico generalizado. No es necesaria una guerra, amigos. Basta la amenaza de una guerra para que las bolsas entren en modo venta. Y ya lo hemos visto, porque os recuerdo que hace 2 semanas cerramos con caídas gordas y todo el argumento que tenían los analistas de bolsa era, pues que es el Rusia que amenaza a Ucrania y tal. Menos mal que todavía quedan rincones como brújula de mercado donde tratamos de ser un poquito más técnicos y más objetivos. No decimos, pues será Rusia, no, será Ucrania, será Omicron. No, vamos a ver realmente los subyacentes a crisis emergente de la que nos hablan. ¿Y por qué las bolsas se ponen en modo pánico? Y si es pánico o si tienen fundamentos fundamentales que sostienen esas ventas, ¿vale? Dice, en segundo lugar, el tema de la pandemia puede dejarse de lado con poca fanfarria. Los globalistas saben que no les llevará a ninguna parte, pero necesitan una forma de salir sin explicar las numerosas mentiras que han difundido en los últimos 2 años. La guerra es una forma de hacer borrón y cuenta nueva en el ciclo de noticias. ¿Cómo sales del callejón sin salida en el que se ha metido Canadá con miles de personas protestando y pidiendo que el gobierno rectifique? ¿Cómo sales honrosamente de eso? ¿Admites que te has equivocado? ¿Ves que el resto de países lo desmantelan? Pero como estos se han puesto a protestar, ahora parecerá que yo lo desmantelo porque ellos protestan. Y entonces crecerá el sentimiento de que la población de Canadá tiene capacidad de hacer rectificar a su gobierno. Y un psycho, un zumbado de la cabeza, como puede ser lo digo por las declaraciones que hace, que si no las habéis escuchado son auténticas joyas. Yo tengo publicado en Twitter uno de los vídeos en los que él directamente dice, a pesar de que estemos vulnerando derechos fundamentales o limitándolos, vamos a seguir haciéndolo. Eso lo ha dicho él. Bueno, pues este tipo evidentemente no tiene 2 dedos de frente para decir, sí, ahora rectifico, va a parecer entonces que realmente la gente tiene capacidad de cambiar los gobiernos, cosa que no quieren que se vea. ¿No os dais cuenta? Sale mal la estrategia. ¿Por qué? Porque inicialmente era convencer a la población de que tiene que estar bajo un control estricto constante, por su propia seguridad. Pero el momento en el que esto fracasa y que hay parte de la población que no empieza a seguir la cantinela y se incrementa la cantidad de gente que se une a esa disidencia que dice, oye, te estás equivocando, puede salir mal, porque entonces ahora si tiene que rectificar, va a parecer que rectifica porque se lo ha dicho la gente. Y que entonces la gente sí tiene poder para cambiar a sus gobiernos. Y esa imagen, esa esperanza, jamás pretendían causarle en la gente, ¿vale? No querían causar esperanzas de que la gente pudiese decidir su futuro. Les ha salido el tiro por la culata. Querían convencerte de que era una cuestión de solidaridad, de proteger el medio ambiente y protegerles a otros. Pero amigos, la careta se cae. Y bajo la piel de cordero aparecen los lobos. Y aunque se le vea solamente la patita, una vez que ya se la ha visto, ya nadie se fía.
Dice, en tercer lugar, el aumento de tensiones con Rusia abre la puerta a una forma diferente de paranoia en casa. ¿Cuántas veces hemos escuchado afirmaciones de los medios sobre la influencia rusa en las elecciones estadounidenses? Hay cero pruebas de esto, pero la narrativa ya se ha plantado entre los izquierdistas. Es que son los rusos, son los rusos, son los rusos, los rusos. Y dice, no me sorprendería en lo más mínimo que las elecciones estadounidenses fueran, comillas, pospuestas, o que los resultados fueran ignorados debido a afirmaciones no verificadas de interferencia rusa, ¿vale? Dice, ¿qué mejor manera de evitar una barrida conservadora completa en los Estados Unidos que simplemente detener las elecciones por completo? Es decir, como ni siquiera se esperaban estar en la administración, ahora que ven que va a arrasar la oposición, porque por si no lo sabes, si no has mirado las encuestas, el apoyo que tienen las encuestas está cayendo en picado el señor que está sentado allí, en la Casa Blanca. Está cayendo en picado y por lo tanto dicen, esto va a arrasar. O sea, cuando toque elegir a alguien va a decir, ¿cómo voy a elegir a este? Como al otro de Canadá, ¿quién va a elegirle? Después de ver las burradas que ha dicho y que ha dividido a la población de su propio país. ¿Vale? Leí por ahí una foto de un cartel que había puesto alguien en Canadá, una chica llevaba un cartel que ponía, ellos tardaron 2 años en dividir a la población de Canadá y los camioneros han tardado 2 semanas en unirnos a todos. Dice, no se equivoquen, cuando comience la lucha en los Estados Unidos, nuestra rebelión no se llamará lucha por la libertad. Seremos acusados de agentes rusos, traidores, insurrectos, etcétera, etcétera, etcétera. Sirujets, Sirujets. Dirán que luchamos apoyados por gobiernos extranjeros y que no lo hacemos para devolver la libertad y la cordura de nuestra sociedad. Seremos los villanos. Es importante entender esto y no dejarse empantanar por la guerra de cuarta generación. Todos habéis visto cómo cualquier tipo de opinión discordante, disidente, tangencial en los medios de comunicación es tachada constantemente de negacionismo, ¿vale? Es decir, si yo de repente opino algo diferente, tengo un dato concreto de algo distinto, no, pero estás negando, y dices, ¿quién coño está negando? Hasta hace 2 años, la ciencia se basaba en el contraste de hipótesis y el estudio y análisis de resultados. Y cuando ahora contrasto hipótesis y analizo resultados, es tachado de negacionista. Algo que ha ocurrido durante la historia muchas veces, cuando se ha tratado de oficializar eventos históricos. Y cuando alguien hace un estudio contrastado y saca datos que no coinciden con la narrativa oficial y con la película que te cuentan, es automáticamente perseguido, ¿vale? Muchos sabréis de qué hablo, pero es algo que ha sucedido. Y con esto ha sido la misma puta receta. La misma. Cualquier doctor científico que se atreviese a sacar datos, plantear y mostrar, enfrentar una narrativa que se cae a pedazos con datos concretos, era censurado, tachado, vilipendiado, insultado, perseguido. Eso no era ciencia. Lanzar tomates y lechugas, como en la Plaza del Pueblo, a alguien que te dice la Tierra gira no es ciencia. Es todo lo contrario a la ciencia, pero ahí estaba. En fin, el plan B, crear una aura de terror que nos mantenga en tensión, ¿vale?